Vamos a empezar. Como vieron en la invitación a este espacio, vamos a hablar de reemplazo de codo y queremos, junto con el doctor Náquera y el doctor Vanegas, que son bien conocidos por todos, brindarles un momento en el cual podamos impactar su práctica clínica y quirúrgica y que realmente después de esta hora se lleven algo para su casa. El doctor Náquera, como es bastante conocido, es cirujano de mano del Instituto Colombiano del Dolor, es profesor del CES en Medellín, y el doctor Vanegas es miembro cofundador del capítulo de Hombro y Codo de las COD y es profesor de la Universidad de Antioquia y Bolivariana en Medellín. Voy a compartir mi pantalla. La idea es que yo voy a hacer una moderación de este espacio con el doctor Vanegas y el doctor Náquera, pero antes quiero hacer una presentación corta que va a ser como nos va a servir de base para entender un poco acerca de los temas a tratar. Cuando hablé con el doctor Vanegas al principio sobre de qué hablar y la charla que me pidió que hiciera era esta básicamente, indicaciones y evolución del reemplazo de codo. Pero yo me acordé de cómo fueron mis clases de esto y yo cómo aprendí la evolución del reemplazo de codo, aparte del libro, pues, y las pocas charlas que vi de esto. Y realmente fueron charlas que dan una línea de tiempo y empiezan a sacar nombres de prótesis y al final eso como que a uno no le queda mucho en la retina y eso no impacta tanto en la práctica médica. Por eso no voy a hablar de eso. La charla va a ser un poco distinta. Va a ser una invitación a que me acompañen a caminar el camino o el recorrido que hacemos cuando un paciente llega a la consulta externa y le dice que le duele el hombro, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en este caso, una mujer de 72 años que se dedica al hogar, obesa, que refiere que desde hace varios años le duelen los codos, los dos codos, con sensación de traquido, pero el izquierdo está terrible, le duele mucho y no se ha golpeado. Ese es nuestro primer paciente. Este es el segundo paciente con esa movilidad, esa es la movilidad que tenía esta primera paciente. Ese es nuestro segundo paciente que está en la otra sala de examen, 64 años, que dice que desde hace casi toda la vida tiene una limitación al movimiento del codo y ya cada vez le duele más, y refiere que hace 40 años tuvo una fractura y lo operaron de esto y no sabe más. Entonces, esa es la vida real. Estamos en el consultorio. Entonces, ¿en qué pensamos primero? Hay muchos diagnósticos diferenciales para pacientes con dolor en el codo, pero en este grupo de pacientes que son mayores de 64, bueno, el paciente, pero mayor de 65 años, que tienen dolor en el codo, traquido, limitación funcional, uno piensa en artrosis, ¿sí? Es como lo más probable, la primaria o en el segundo caso, postraumática. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que uno se le ocurre es, ok, sospecho esto, pidamos una radiografía. Y esta es la radiografía de esta primera paciente, en la cual las relaciones articulares están conservadas, pero hay un colapso articular, hay osteofitos, hay una artrosis marcada en este codo. En el segundo paciente vemos como hay una deformidad en el húmero distal, una deformidad en valgo del húmero, ya no hay cabeza radial y pues está prácticamente destruida la articulación. Entonces, con esto en mente, hacemos, o sea, ya estamos ahí, le pedimos la radiografía, ¿qué hacemos? Entonces, como siempre, la clasificación universal, quirúrgico y no quirúrgico, no operar, por supuesto que es una opción, pero los pacientes le dicen, mira doctor, he hecho 1000 terapias, no me ha funcionado, ya me han infiltrado, y con esa deformidad probablemente la opción no quirúrgica no va a satisfacer las necesidades de los pacientes. Entonces, ok, vamos a operarlo. ¿Qué cirugía le vamos a hacer? Entonces, básicamente hay esas 3 cirugías en este caso, y uno puede escoger y determinar cuál escoger. Si ya tenemos la artrosis, hacemos una artroscopia, una artroplasia o una artrodesis. Con estos hallazgos en la radiografía, con esa deformidad, probablemente simplemente debridar el codo, quitar los osteofitos, quitar cuerpos libres, no le va a resolver el problema de dolor, sobre todo. Puede que el de movimiento algo ayude, pero en dolor no tanto. Entonces, por eso la descartamos. Artrodesis, uno de los motivos de consulta de esos pacientes es que quieren mover más su codo, quieren que no les duela primero y segundo quieren mover más. Entonces, probablemente hacer una artrodesis no es lo que los pacientes desean ni lo que debemos hacer. Entonces nos queda la artroplastia. Pensar una artroplasia de interposición en un paciente mayor de 65 años con este grado de deterioro articular tampoco es una alternativa. Entonces, ¿qué nos queda? Pues hacer un reemplazo del codo, una prótesis. ¿De qué articulación la prótesis? Pues depende del compromiso articular. En este caso, en los pacientes que vieron, están comprometidas todas las articulaciones del codo, por lo tanto, vamos a hacer un reemplazo total de codo. Entonces, en ese esquema mental tomamos la decisión,
de hacer un reemplazo de codo. Ok, vamos a hacerlo. Y uno empieza a pensar, cuando toma esa decisión, en todo esto, indicación, qué abordaje, el tipo de prótesis, pero sobre todo uno dice, oiga, este paciente, listo, cumple la indicación para hacerle la prótesis de codo. Miramos las indicaciones. Si las tres indicaciones más comunes para hacer una artroplasia de codo son estas: es fracturas del húmero distal, que cada vez toma más fuerza porque vivimos más, las personas mayores tienen mayores actividad y mayor demanda funcional, ¿sí? Y no quieren quedarse quietos, y sabemos que dejar quieto un codo o inmovilizado por mucho tiempo esperando una cicatrización o una consolidación va a afectar la movilidad a futuro. Pacientes con artritis reumatoide, que hace unos años era el mayor número de pacientes, cada vez tenemos menos pacientes con artritis reumatoide por culpa de los reumatólogos que han mejorado sus tratamientos y por culpa de la industria farmacéutica. Y la artrosis, y ojo acá, porque la artrosis, es que el 2% de la población va a tener artrosis, pero no todos requieren un reemplazo de hombro. Por eso, aunque es una indicación, no es la indicación más común de prótesis de codo. Y hay otras indicaciones que son la mezcla de estas, son no uniones en fracturas de húmero distal, son pacientes con artritis reumatoide que se fracturan, o combinación de las anteriores. Entonces, mientras uno está pensando todo esto, la indicación, y si es el paciente correcto, el paciente le pregunta, bueno, pero doctor, ¿y cómo es eso de las prótesis? ¿Sí? ¿Cómo así que una prótesis de codo? Entonces, para uno responder esto, tiene que saber un poco de la historia de las prótesis. Desde los años 40 ya venían evolucionando muchos tipos de diseños de prótesis que lo que trataban de hacer es remedar la anatomía del codo, pero hasta el 70 el doctor D publica o muestra su serie de su prótesis, que no es más que una bisagra constreñida para estos pacientes. Ojo, porque hasta en los años 70, en 1970, no es que inicie la historia de las prótesis, es cuando se marca como la diferencia con la nueva generación de las prótesis. Nos muestra los tipos de prótesis, ¿sí? Ya uno empieza a poder determinar los tipos de prótesis en el 70, y es constreñidas, no constreñidas o prótesis convertibles. ¿Listo? Entonces, las prótesis constreñidas o semiconstreñidas o linkeadas, hay una unión estable entre el húmero y el cúbito. ¿Y qué pasaba al principio? Que eran simplemente una bisagra recta. Y teniendo en cuenta el movimiento en el eje coronal, el variovalgo del codo, las aflojaba. Por eso fueron migrando a tener una disposición con un ángulo más anatómico para disminuir la interfase entre el cemento y el hueso. Pero antes de esta evolución, estas prótesis constreñidas realmente tenían un aflojamiento muy grande. De ahí que surgieran las prótesis no constreñidas. Y este tipo de constructo es el más utilizado en la actualidad, y estas son las más comunes. Hay más diseños, por supuesto. A nivel mundial, cuando uno mira la literatura, va a encontrar que estos diseños son los principales, sobre todo la de Conrad Murray, que es esta prótesis. Entonces, inicialmente no era Conrad Murray, era solamente Conrad. Fue del año 70 al 78. Pero ¿qué pasaba? Esta prótesis, que era una bisagra, no tenía la paleta anterior, tenía muchos aflojamientos, se migraba hacia proximal. Por eso el doctor Murray recambió el diseño, y después del 79 empezamos a hablar de la Conrad Murray tipo 2. ¿Sí? Casi que la tipo 1 es solo Conrad, la tipo 2 es Conrad Murray. Y usamos esta Conrad Murray por todos los 80s, hasta que a finales de los 80 y los 90 salió la prótesis tipo 3, que es el diseño que están viendo en esta imagen. Durante todo ese tiempo se fue mejorando y evolucionando el diseño hasta tener la prótesis Nexel actualmente. Una de las causas de falla, digamos, que tenían estas prótesis tipo bisagra, es que en el movimiento varo y valgo del codo, pues se iba aflojando, el polietileno se iba aflojando, iban saliendo debris, y esto al final hacía que hubiera contacto metal-metal y que se volara el cerrojo y pues desuniera la prótesis. Luego vinieron, ok, ¿qué pasaba con esas prótesis en bisagra? Se aflojaban mucho, por eso hagamos una prótesis que no tenga bisagra. ¿Para qué? Para que no tengamos tanto aflojamiento aséptico. Esa era la teoría, ¿sí? Entonces no vamos a tener una unión mecánica entre el húmero y el cúbito en esas prótesis no constreñidas. Esa era la teoría detrás de esas prótesis, pero requería una mayor demanda técnica al momento de la cirugía, porque al codo tocaba dejarlo estable de alguna forma, por eso los ligamentos debían ser reinsertados.
Y estos son los dos tipos como más utilizados de esa prótesis no constreñida. Y si se dan cuenta, los dos diseños en su diseño trata de ser estable uno con el otro. Digamos, el cúbito trata de meterse en el húmero de forma intrínseca. Estas prótesis se han tenido muchas evoluciones. La CUDO, que es una de las más reportadas, va en la evolución número 5. Y en nuestro país no se consiguen estas prótesis. Luego, ok, con estos dos prótesis anteriores salieron las prótesis convertibles, ¿sí? ¿Y por qué salió esto? Porque ninguno de los resultados, tanto de las constreñidas como no constreñidas, eran satisfactorios. Entonces, estas prótesis convertibles nos permiten decidir intraquirúrgicamente qué hacer, ¿sí? Si no requerimos constreñirla o que o sí el paciente tiene un defecto muy grande de tejidos blandos, debemos constreñirla. Eso se puede tomar intraquirúrgicamente. Y hay estos dos tipos de prótesis, que es la Latitude y la Acclaim. En nuestro medio tenemos la Latitude, que lo que hace es, se coloca primero la prótesis sin constreñirla, y si queremos constreñirla, le colocamos el resto del círculo para que quede constreñida. Y además permite reemplazar la cúpula radial. No voy a hablar casi nada más de la prótesis Latitude, porque el doctor Náquira va a hablar de esto en profundidad más adelante. Entonces, uno está pensando todo esto y el doctor le dice, bueno, doctor, y esa prótesis de la que usted me habla, ¿cuánto tiempo me dura? ¿Sí? Porque yo he escuchado que esas prótesis hay que cambiarlas. Entonces, sí, entonces cuando un paciente le pregunta uno eso, uno dice, pues depende. ¿Sí? ¿Depende de qué? Pues depende de la indicación que tengamos y el tipo de prótesis que utilicemos. Entonces, si lo vemos por la indicación en pacientes con artritis reumatoide, y cuando uno mira los seguimientos de las prótesis, se da cuenta que solo hay series de caso. Traté de traer los estudios más grandes y mira, esa prótesis de Conrad Murray, con seguimiento de 20 años ya, miren la sobrevida. Uno le puede decir al paciente, mira, a 10 años el 92% de las personas como usted no han tenido revisión y a los 20 años el 68%. Si el diagnóstico es por artrosis, ¿sí? No por artritis reumatoide, la sobrevida es 89% a 10 años. ¿Ok? Y si utilizo una prótesis, este dato es con una prótesis, la mayoría de Conrad Murray, hay muy pocos otras prótesis metidas, la que le sigue la Latitude, pero principalmente es Conrad Murray, que es un diseño constreñido, como vieron, 89% a 10 años. Si utilizo una que por fractura de húmero distal, me le pregunta al paciente, bueno, ¿usted tiene artritis reumatoide? Se fracturó, pero no tiene artritis reumatoide, entonces su sobrevida a 10 años es del 92%, y si sí tiene artritis reumatoide, además, él sería el 76%, en términos generales. Ahora, uno mira los registros, en términos, ahí sí metiendo todos en la misma bolsa lo que hay, el registro noruego, uno dice, mire, según la prótesis, yo le podría cambiar la sobrevida, pero en términos generales sería a 5 años el 92%, a 10 años el 81% y a 20 años el 61% de la sobrevida. Y ojo acá, porque cuando uno mira la evolución de las prótesis se da cuenta de algo curioso. Los diseños que más prótesis tienen se utilizan menos en la actualidad, y las prótesis nuevas, digamos, como la Latitude, miren cómo va aumentando su utilización en los últimos años. Entonces, esos datos toca moldarlos al tipo de prótesis que utilizamos, pero lo mismo, en términos generales, para contestarle al paciente, yo le puedo decir que, mire, lo más probable es que tenga un aflojamiento aséptico y un defecto o un debris en los componentes de la prótesis. Ahora, los diagnósticos con qué diagnóstico llevamos los pacientes a cirugía para prótesis. Fíjense cómo los pacientes con artritis reumatoide han venido en descenso significativo desde los años 90 hasta ahora. Es decir, cada vez vamos a tener menos prótesis que operar. Y si usted decide hacer una prótesis, por favor póngale cemento, hágala cementada. ¿Listo? Ahora, bueno, doctor, ¿y por dónde me la va a poner? ¿Por dónde va a ser la herida? Entonces, resumen, todos los abordajes para prótesis de codo uno los puede resumir en con desinserción del tríceps o sin desinsertar el tríceps. ¿Listo? El que utilizamos en la fundación es este, y es el abordaje para olecraniano, que es sin desinsertar el tríceps. Y lo que uno hace es que primero sigue la herida posterior. Obviamente uno se va por la parte lateral del tríceps y levanta el anconio de su inserción en el cúbito. Es como un abordaje de Boyd ampliado.
hace lo mismo en el lado medial. Se va por la parte medial del tríceps y levanta el flexor cardiopulmonaris desde el cúbito, transpone el nervio cubital. Una vez ha hecho esto, pues luxa el codo con una supinación máxima, puede trabajar el canal sin ningún problema y luego reduce y coloca su prótesis. Bueno, ¿y esta prótesis qué complicaciones tiene? Pregunta el paciente. Entonces, lo mismo, depende la enfermedad de base, depende del diagnóstico, no le puedo decir qué tipo de complicaciones. Si es por artritis reumatoide, muy probablemente las complicaciones más comunes, obviamente están todas descritas, pero las más comunes son fracturas. Artrosis están descritas, casi que me cuesta trabajo decir cuál es la complicación más importante porque están descritas todas casi que en el mismo porcentaje, pero aún así son pocos. Y las de fracturas de húmero distal, puede decir que a 10 años el 52% de los pacientes han tenido algún tipo de complicación, sea perioperatoria, posoperatoria, por infección o fallas mecánicas, pero no todos requieren revisión. ¿So? Entonces, doctor, y listo, ya entendí, me voy a poner la prótesis, es seguro, y voy a poder hacer lo mismo que hago después de que me ponga la prótesis, que es lo que el paciente quisiera saber. Entonces, sí, si uno, este estudio lo que hicieron fue mandar una encuesta a 3.4 años en promedio a estos pacientes y lo que se encontraron es que el 94% vuelven a hacer actividades de baja demanda y el 40% actividades de alta demanda. Entonces, en mi paciente, que es un paciente de baja demanda, muy probablemente va a poder recuperar la vida que tenía antes. Entonces, con esto el paciente le dice, ok, listo, opéreme. Entonces, eso hicimos. Fuimos a operarlo, hicimos un planeamiento, planeamos hacer una prótesis total con todos los componentes. Hicimos el abordaje para olecraniano, esa es la parte lateral de un codo izquierdo. Fíjense cómo levantamos el anconio y en el intervalo entre el tríceps y el braquial, seguimos hacia distal y levantamos el anconio del cúbito. Tenemos acceso a todo el componente lateral y hacemos lo mismo en la parte medial, hacemos una transposición del cúbito, y luxamos el antebrazo en supinación máxima para poder acceder al cúbito. Ojo, porque ahí está el tríceps. En la foto no se ve tan bien, pero ahí está el tríceps insertado. Luego preparamos el cúbito y aquí es donde viene la parte importante de la técnica, es que primero haga el cúbito antes del húmero para evitar fracturas de las columnas del húmero. Entonces, dejamos ya listo el cúbito, luego hacemos los cortes en el húmero, colocamos nuestra prótesis definitiva en el cúbito, la prótesis definitiva en el húmero y le colocamos el injerto que sacamos del corte que hicimos previamente en la parte posterior de la paleta de la prótesis. En ese caso decidimos ponerle, linkearla y este fue el resultado operatorio de la paciente. Aquí está la prótesis y en esa paciente podemos colocar un vástago largo en el cúbito. Este es el otro caso, ya para terminar. Miren el abordaje parolecraniano, es decir, este es un codo derecho. Vamos por la parte lateral del tríceps, levantamos el anconio y fíjense cómo tenemos acceso a la parte lateral del codo. Repetimos lo mismo en el cúbito, ¿listo? Y colocamos nuestra prótesis sin desinsertar el tríceps. Entonces, para recordar, los resultados de las artroplasias de codo son variables y son acordes a cada patología. No podemos hablar solamente del resultado de la prótesis de codo, toca decir prótesis de codo en qué situación. Y esto lo va a hablar el doctor Vanegas más adelante en la situación postraumática. Las indicaciones son precisas en estos casos, conserve el tríceps en lo posible y primero trabaje el cúbito para evitar fracturas del húmero distal. Entonces, esa fue la introducción al tema. Ya digamos, todos sabemos cómo afrontar nuestro paciente en la consulta externa. Ahora, quisiera escuchar, antes de las preguntas que están haciendo, quisiera escuchar al doctor Náquira su charla de cómo es la técnica y por qué utiliza la prótesis Latitude. Bueno, muchas gracias, Guido, por la presentación. Ante todo, primero darle un agradecimiento y para mí es un honor que el capítulo de Hombro y Codo de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo, me haya invitado a esta conferencia y agradecerle a Horacio por la invitación, el compartir acá con Guido. Sé que en el público está el presidente de la Sociedad, al doctor Osma, agradecerle pues todos estos espacios que ha creado y a través de su presidencia con toda esta parte virtual.
Entonces vamos a hablar un poco, ya Guido nos hizo una introducción muy buena sobre por qué las prótesis de codo, por qué hay diferentes tipos de prótesis y por qué y qué debemos pensar y hacer las indicaciones. Entonces, a mí Horacio me invitó y me dijo, vení, yo trabajamos juntos, Horacio y yo en una institución, y él me dijo, yo que vos utilizás la prótesis Latitude, ahí este seminario me gustaría que nos contaras por qué por qué y qué ventajas puede tener utilizar esta prótesis. Entonces, creo que lo más importante, y es como reforzar algo que dijo Guido, es que nosotros hacemos artroplastia del codo es porque queremos mejorar la función del codo. O sea, queremos que el paciente tenga un arco de movimiento sin dolor, porque el codo es muy importante. Muchos hace mucho tiempo decían que el codo se podía quedar a 90, pero nosotros necesitamos tener ese movimiento para recuperar. No se les olvide las fracturas, los pongo de primero porque cada vez, lo dijo Guido, están en boga y vamos a tener mejores resultados en esos pacientes que de pronto nos esforzábamos en armarlas y después íbamos a terminar en resultados muy malos, y si ese paciente hacemos un reemplazo articular como una primera vez, va a ser su mejor oportunidad y va a recuperar la función. Un daño articular, una artrosis, pues ya es una enfermedad inflamatoria como tal. ¿Por qué la prótesis Latitude? Les voy a contar. Yo empecé a utilizar la prótesis Latitude primero porque con los que tenían la distribución de la anterior prótesis, en su instrumental empezaron a tener algunas deficiencias y no me sentía seguro. Esto es una cirugía que es muy importante estar con todo, y al tener esos pacientes, al tener la otra prótesis, en ese momento no me sentía tranquilo. Me presentaron esta prótesis, la había conocido en una institución que había rotado, que había hecho un entrenamiento especial después de mi fellow de mano y miembro superior, y decidí utilizarla. Entonces, la prótesis Latitude tiene unas ventajas muy interesantes. Es que es una de las prótesis más versátiles que tenemos en el mercado, porque podemos de alguna manera tener la decisión de hacer una hemiartroplastia, una prótesis total, o como ya lo mostraba Guido, la podemos tener semicostreñida o no tenerla costreñida. Entonces eso nos da unas facilidades que podemos adaptar según la característica del paciente o según la lesión que nos vamos a enfrentar. Entonces, biomecánicamente, ¿eso cómo va a influir? Eso es muy importante porque lo que nos mostraba Guido es que toda la evolución que hay ahora de las prótesis es todo lo que ha pasado. Al principio pensaban, no, es muy fácil, eso es cambiar la superficie, pongamos. Pero empezaban el paciente a mover, usar, y fallaba la prótesis rápidamente. O hagamos esta función, hagamos esta forma, y empezaban a fallar, a aflojarse, y los reemplazos articulares de codo también tienen una desventaja, que las prótesis de revisión, ya tenemos varios que pueden tener prótesis de revisión, pero si tenemos un paciente que a los 60 años es un paciente muy joven y falla su prótesis muy rápido, la prótesis de revisión va a ser un poco más compleja, y es un paciente que puede fallar a los 10 años, que tiene 70, y puede ser una persona muy activa, como los vemos ahora, y tener complicaciones. Entonces, biomecánicamente tenemos tres características que nos va a ayudar. No voy a entrar como en las otras características que son muy compatibles a lo que ya nos dijo Guido, o las características de la Conrad Murray en su evolución, pero la primera característica es que la podemos poner semicostreñida o no costreñida, perdón. Eso nos da unas ventajas. Segunda característica es que podemos utilizar solamente la hemiartroplastia y estar tranquilos que en un futuro la podemos convertir a una prótesis total si el paciente empieza a presentar algún problema. Y la tercera característica es que es una prótesis que, adicionalmente a reemplazar el húmero, a reemplazar el cúbito, se reemplaza la cabeza del radio. Y esto fue utilizado tratando de buscar dar estabilidad a la prótesis como tal cuando no se usa constreñida, cuando se usa libre o un linked, o también para ayudar a distribuir las cargas de estrés y no queden sobre el vástago del húmero y el vástago del cúbito. Que eso al final es que si nosotros logramos distribuir el estrés en más regiones, vamos a lograr o vamos a tratar de que tenga mayor sobrevida esa prótesis en esa interfaz que nos hablaba, que es muy importante entre la prótesis y el cemento, y el cemento en el hueso, que eso al final lo que hace aflejamientos no infecciosos, pero causan dolor, molestias y problemas. Entonces, ¿por qué constreñido? ¿Por qué semicostreñido o nada de constreñido, libre, o linked o un linked? Listo. Esto nos ayuda que, al no ser tan rígida o tan constreñida, o no ser semicostreñida, es que no va a tener tanto estrés en los vástagos. Vamos a aprovechar es que
al tener más movimiento, más juegos en más partes, va a haber menor estrés en esa zona que dijimos, que es la que nos preocupa tanto entre el cemento y la prótesis y el cemento y el hueso. Entonces va a distribuir todas las cargas alrededor. Claro, pero cada cosa que nosotros sabemos biomecánicamente tiene que tener otras estructuras o otros elementos para que lo puedan soportar. Si yo tengo una prótesis que tiene mucho más movimiento, pero mi codo o mi articulación no tiene los ligamentos como tal o no tiene no tiene bien la parte de la musculatura, pues posiblemente lo que va a causar es inestabilidad en esa prótesis, y lo que queremos que tenga algo de movimiento va a ser mucho más severo y puede ser peor. Entonces, es muy importante que cuando estamos pensando en que la prótesis no sea semiconstreñida, o sea, un linked, tener buenos tejidos blandos de los mecanismos extensor y el mecanismo flexor del antebrazo, pero adicionalmente la parte ligamentaria. Entonces, ojo con esa parte porque es muy, muy importante, porque puede llevarnos a una falla de la prótesis a pesar de lo que nosotros queramos. Y hemos visto que a pesar de que dejamos como la prótesis no tan estable, porque la dejamos desunida, no está unido el cúbito al húmero, pues vemos que a pesar de eso hay unos buenos resultados. ¿Cómo lo sabemos? Hay un artículo muy bueno, es un artículo de estas clínicas biomecánicas, ahí está uno de los coautores, es la doctora Denise Egland, que es una de las personas holandesas que más ha trabajado en cirugía de codo, y encontró biomecánicamente revisando esta prótesis suelta, o sea, un linked, que había una estabilidad en vario o algo comparable a una prótesis linked, pero que tenía muy importante, él lo pone en este artículo y por eso se los diga que los ligamentos deben ser competentes. Y revisaron si al tener el reemplazo de la cabeza se ayudaba a la estabilidad y encontraban que daba estabilidad, pero que sí era muy importante, no es como lo hacemos en un paciente que tiene una fractura de la cabeza del radio y que preferimos reconstruirla con una prótesis que dejarnos sin cabeza del radio para que dé estabilidad del codo. Aquí sí da importancia y ayuda a la estabilidad, pero no es lo más importante. Sigue siendo lo más importante, si la prótesis no es unida al húmero, es que el paciente tenga unos ligamentos intactos y que sean competentes. Bueno, el tema de la hemiartroplastia es muy bueno y nos puede ayudar mucho en pacientes más jóvenes que tienen fracturas de húmero distal con destrucción, esos pacientes entre los 40 y los 50 años que tienen fracturas intraarticulares con estallido, con gran conminución, que uno por la edad no se atreve, no se anima mucho porque son muy jóvenes a un reemplazo articular total del codo, y se estimula al hacer la fijación, pues con la hemiartroplastia que tiene es una muy buena indicación. Y lo que les dije, si a futuro el paciente empieza a tener erosiones en el cúbito, empieza a tener dolor o empieza a tener una alteración, podemos pensar en convertir esa prótesis EMI en una prótesis total. Este es uno de los sistemas, pues, de los que hay en el mundo, es uno de los únicos, en Colombia es el único que podríamos hacer la conversión de una EMI a una total, que eso también le da una ventaja y es una alternativa en una serie de pacientes que de pronto no nos animamos tanto por su edad a hacer una prótesis total. Bueno, y el reemplazo de cabeza, como les dije, biomecánicamente nos muestra que da algo de estabilidad. Creo más que la estabilidad es que nos ayuda a la distribución de cargas para que las cargas, sobre todo en el antebrazo, no las sufra todo el vástago del cúbito, sino que estén distribuidas tanto en el cúbito y en el radio en los vástagos, y nos ayuda a disminuir ese estrés y eso al final va a ayudar en la sobrevida de la prótesis. Ojo, no es obligatorio, no es, por eso puse esa foto de tener, el vástago o poner o siempre reemplazar el radio. Hay personas que no lo hacen, pero creo que eso ayuda a la estabilidad de la anatomía de la prótesis. También hace que esta prótesis sea un poco más exigente cuando vamos a hacer la implantación de ella. El aflojamiento, en algunos de los estudios, algunas de las series del seguimiento muestran que es uno de los componentes que empieza a aflojarse, que es el aflojamiento del vástago del radio, entonces para también tener un poco de cuidado. Pero creo que es de gran ayuda en la distribución del estrés más que en la estabilidad como tal de la prótesis. Bueno, entonces miremos, pero vamos a ver, bueno, esa prótesis definitivamente si es buena, si tiene una buena sobrevida, si tiene una buena función. Entonces aquí hay un trabajo muy bueno de Inglaterra, en el cual vieron un seguimiento de 2 años de unos resultados, 63 pacientes, como les dijimos ya, 49 de artritis reumatoidea, secuelas de trauma osteoartrosis, más o menos son 14 pacientes,
y 63, como les dije, y una de las cosas más importantes que empezamos a ver es que nos muestra el mejor arco de movimiento. O sea, tenemos una mejoría tanto en la flexión-extensión, en la pronosupinación, como lo vemos en promedio de los pacientes. Y además, también vemos que en la función, viendo los scores como el score del Quick Dash o el score del ACES, en el cual ve la función del CO, vemos un mejoramiento en los dos scores. Entonces nos habla que implantar esta prótesis en los pacientes que tienen la indicación, que ya las hemos hablado, van a mejorar función y van a mejorar dolor y van a mejorar los arcos de movimiento. Entonces eso es muy importante. También, ¿cuáles son las fallas? Siempre nos preocupa es cuántos pacientes, qué va a pasar con ellos, cuáles son las complicaciones. Entonces, en esta serie de casos de 63 se encuentran que hay 6 casos, estamos hablando casi un 10%, en los cuales pues hay un aflojamiento aséptico en 2, una infección en 3 y una inestabilidad en un paciente. Entonces, también vemos un tema de usar la no constreñida, que solamente de 63 tuvo una inestabilidad como tal. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No es que la prótesis sola, sino que tener en cuenta que tengamos los otros restrictores que ya son de la anatomía del paciente. También tenemos este otro artículo que realmente va a mirar el desenlace clínico y las complicaciones después de esto, y también encuentra más o menos lo mismo, pero quería traer 2 artículos diferentes en los cuales nos habla que la flexión mejora en un promedio de 10 grados, la extensión mejora también en un promedio como de otros 10 grados, y la pronosupinación también mejora. O sea, tenemos una mejoría de los arcos de movimiento, y también lo comparan si el paciente, que me parece muy interesante, en los pacientes quien se les hizo la artroplastia de la cabeza, tiene mejores rangos de movimiento postoperatorios que los pacientes que se dejó sin el reemplazo de la cabeza. Entonces, eso también es importante, y por eso digo que a pesar de que se pueda utilizar sin el reemplazo, siempre aconsejo y siempre lo hago hacer el reemplazo total de la artroplastia de la prótesis. Entonces, como vemos, estamos viendo que esta prótesis nos da unos resultados funcionales, radiológicos buenos y excelentes en los artículos que les mostraba. Sus complicaciones son similares a otras prótesis. Sé que sigue el doctor Vanegas y nos va a hablar de la experiencia y todo lo que está un poco de la literatura de la Conrad Murray, que es la prótesis clásica, y creo que todos aprendimos en una prótesis esa técnica quirúrgica. Yo tuve la fortuna, cuando roté en la Clínica Mayo, estar con el doctor Morrey en un reemplazo de codo y que él me lo explicara, pero estas nuevas prótesis como la Latitude ha mostrado que puede hacer lo mismo y que tiene unas ventajas que para mi gusto o para lo que yo en mis pacientes puedo, no es adaptar la prótesis al paciente, sino que el paciente puede hacer que la prótesis funcione de manera diferente según la lesión y la alteración. La técnica quirúrgica, creo que Guido la mostró rápidamente, me la voy a pasar. También es muy importante, y creo que desde hace más o menos unos 3, 4 años, este es un artículo para que lo revisen, está en el Journal de Cirugía de Mano, Guido, no todo es codo, en el de Cirugía de Mano lo escribió el doctor Graham Kim, del abordaje paratricipital respetando el tríceps. Creo que en la medida de lo posible que podamos en el reemplazo articular, respetar el tríceps. Una de las complicaciones que tenían las prótesis era la deficiencia del tríceps, y eso está vinculado a desinsertarlo completamente. Entonces creo que eso es algo que debemos hacer. Guido dijo un truco muy, muy importante. Creo que lo más seguro, y el doctor Kim, que es uno de los diseñadores de la prótesis Latitude, da ese tip. Es mejor preparar primero el cúbito y el radio y después ir a preparar el húmero para no tener la fractura. Yo no he tenido fracturas, yo lo hago al revés. ¿Listo? Pero ese tip es muy importante, y creo que las personas que empiecen a utilizar estas prótesis, hacia cualquiera de codo, es mejor que hagan y preparen primero el cúbito y el radio en el caso de usar esta prótesis, y después el húmero para evitar posibles fracturas de las columnas. Preparamos la superficie articular, preparamos la inserción del olecrano y la inserción de la prótesis, y hacemos un implante final. Traigo un pequeño video que hice de un recorte que muestra la técnica más o menos, es muy corto. Listo, entonces miren aquí el abordaje, quería tomar el detalle, miren cómo uno puede exponer aquí por la parte medial, expone completamente, el tríceps lo dejamos inserto, miren cómo expone uno completamente la parte medial, va a hacer la ventana lateral, que es más cómoda, y hace la luxación, miren que uno hace la luxación toda la articulación, y miren, expone, el tríceps queda en la inserción, y tenemos un problema menos que cuidar en nuestro postoperatorio. Aquí la preparación del canal, como les dije yo lo hago primero el húmero. Aquí le implanté la guía, los cortes.
La reparación muchas veces terminamos manualmente, aquí la raspa para ver en la parte, y aquí en la parte ya lateral exponemos bien la cabeza, colocamos la guía de corte sobre el cúbito y esa guía de corte también nos va a dar sobre la cabeza. Cortamos cúbito, cortamos la cabeza y aquí estamos preparando el olecranon. Hacemos la preparación, como lo ven, con las raspas, insertamos la prótesis de prueba, insertamos la prótesis de prueba en el cúbito, en el húmero, perdón, hacemos la reducción, antes de la reducción, la prótesis de la cabeza del radio, con su prótesis de prueba en el radio reducimos y pues aquí la prótesis la vamos a poner constreñida, semiconstreñida, perdón, vemos el movimiento, una imagen radiográfica y miren cómo podemos después cerrar las dos ventanas que hicimos y tenemos la restitución de todos los tejidos y todo. Quería como traerles ese corto video ahí para mostrarles. Un caso, una artrosis, Guido nos lo mostró, a más o menos, ya esta paciente tiene unos 5 años del reemplazo y vemos la flexión del codo, la pronosupinación de la paciente y la extensión con un menos 20-25 grados de este codo. Este es mi último artículo que les traigo. Esta es una revisión del registro de articulares de Nueva Zelanda y comparan los desenlaces entre la Conrad Moynihan y la latitud. Y me parece muy interesante, es un artículo muy reciente, es de este año 2020, y en el cual ellos dicen que en su estudio encontraron que las fallas eran menores en la Conrad Murray que la latitud. ¿Listo? Y que ellos creen que ese menor, y ellos lo miden las fallas, es como el índice de revisión, que el índice de revisión es menos en la Conrad Murray. Ellos no saben identificar por qué es, creen que es de muchos factores, y ellos sí recomiendan que si un cirujano no tiene un volumen alto de reemplazo articular, que le aconsejan que la Conrad Murray puede mostrar más años, puede mostrar que esté más tiempo, y eso es también algo que yo les recomiendo a ustedes y los digo, esta es una prótesis para mí que es muy buena, tiene una versatilidad y podemos adaptarla en muchos tipos de patologías del paciente, pero que la implantación es exigente y debemos hacerla muy bien porque nos puede llevar después a alguna falla o algún problema. ¿Qué les digo? No se les olvide las indicaciones del reemplazo articular. Reemplazo articular de codo creo que tiene mucho tiempo, ya Guido nos hablaba desde los 60s, y creo que las indicaciones están muy claras. Fracturas de húmero distal sin que no se pueda hacer la reconstrucción, sobre todo en pacientes de una edad avanzada, pacientes con una artrosis inflamatoria y pacientes con osteoartritis o cambios postraumáticos. Muy importante también que tengan en cuenta la edad de los pacientes, porque este es un reemplazo articular que también puede fallar y el fallo puede ser, no tenemos tanta herramientaria para después solucionarlo. La prótesis latitud, lo que les dije, para mí es una prótesis versátil. Podemos tenerla total o en hemiartroplastia y la podemos tener semiconstreñida o libre totalmente, no unida. Creo que tiene unas ventajas biomecánicas porque se los expliqué, pero ojo lo que les digo, requiere una experiencia cuando vayan a hacer la implantación. Si son sus primeros casos, recomiendo que se acompañen de alguien que tenga mayor experiencia, que haya utilizado más la prótesis, y si son cirujanos, que de pronto no hacen tantas prótesis al mes porque igual el reemplazo articular al año, reemplazo articular de codo no tiene tanta como el de hombro o como cadera y rodilla, que es otro cuento. Igual de pronto la prótesis Conrad Murray puede ser no tan exigente en la implantación y poder ustedes tener mejores resultados a largo plazo o mejores desenlaces, sobre todo en la sobrevida de la prótesis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Náquera. No, súper. Y el video estuvo genial. Me gustó mucho la explicación del video. Y aprovechando el tiempo mientras el doctor Vanegas coloca su presentación, hay unas preguntas en el chat que quisiera hacerle al doctor Náquera, que es cirujano de miembro superior, y es, el doctor Elkin Patiño pregunta que si, que si tenemos en cuenta las alteraciones anatómicos y funcionales en la muñeca, y qué pasa, cómo maneja el ligamento anular. Muy bien, perfecto. La parte de la muñeca, a ver, los pacientes que tienen que son un trauma, generalmente de húmero distal, no tienen alteraciones de la muñeca como tal, no tienen traumas en la muñeca, generalmente. Acuérdense que hay una lesión como la exilo-presti, que es más de la cabeza del radio, y una lesión de la membrana interósea. Entonces, digamos que los pacientes
es muy, muy, muy raro. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, tuvo una mala unión de radio distal, que puede ser una de las cosas, realmente al reemplazar la cabeza de radio con esta prótesis, yo no he tenido ningún paciente que tenga esa característica, no tendría ningún problema, porque es una alteración anatómica que ya tiene hace mucho tiempo. Entonces usted está restituyendo la anatomía que el paciente ya tenía. Y lo del ligamento del radio, el ligamento anular, realmente si ustedes ven el corte donde se hace, el ligamento no está tan comprometido y muchos pacientes, sobre todo artrosis reumática, ni siquiera ya lo tienen por la alteración que tienen. Entonces no lo tengo en cuenta, no hago una reconstrucción de él como tal en la cirugía. No sé, Guido, Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta quisiera hacérsela a los dos, pero al final de la charla del doctor Vanegas, y es si utilizamos o no torniquete y cómo hacemos la reinserción de los epicondilios y epitrocleares, de los ligamentos, pregunta el doctor Giuseppe. Pero esa respuesta, pues ese debate abrámoslo después de esta charla, por favor. de una. Así que adelante, doctor Vanegas. Buenas noches, estos muchachos están más jóvenes, yo tengo un poquitico más de canas, yo me formé con la Conrad Murray desde que era un anillo, que uno cuando iba a hacer la conexión del anillo, si ese anillo se le movía, se fregaba a uno, ahora es un acople de un tornillito. He utilizado la latitud poco, pero mi charla es indicaciones de artroplastia en factor distal y espaciador dinámico. Entonces sabemos que las fracturas de húmero distal son el 2 al 5% de todas las fracturas y pueden ser el 30% de las fracturas del codo. Ya vimos las bondades de la artroplastia de codos con sobrevida a 15, 20 años. Es una paciente mía con una clasificación Larsen 4-5 de una artritis reumatoidea que tiene 15 años de evolución y no ha tenido ningún problema, no ha tenido desgaste y tiene una prótesis de Conrad Murray. Y la primera prótesis que yo coloqué, la coloqué en 1997 con el doctor Jorge Navia, y esta señora es otra posteriores que tiene una sobrevida larga y sin limitación. ¿Cómo hemos visto la evolución de las fracturas de húmero distal? Tenemos las evoluciones de que había mucha conminución en los pacientes de edad, entonces lo hacíamos el saco de huesos, y en esta evolución empezamos a ver que le hacíamos osteosíntesis con placas de reconstrucción hasta que nos aparecieron las placas ortogonales, las placas LSP de húmero distal y el sistema Mayo. Pero aún así, en todos los artículos, estos pacientes con la longevidad tienen mucha conminución y tenían fallas tanto en esta columna como en la parte metafisiaria. Y esto lleva a malunión o no unión o falla ahí en la osteosíntesis. Entonces, este tipo de fracturas, que son las tipo C de la clasificación de la O, que tienen mucha conminución y nos pueden conllevar a problemas en el paciente. Entonces, este tipo de fracturas pueden fallar, van a soportar mucha carga y pueden llevar a una unión y van a llevar al traste en resultados. Entonces, ¿qué buscamos con las fijaciones? Aquí está el concepto de la O, está el concepto también de la clínica Mayo, placas ortogonales o placas paralelas. ¿Qué buscamos? Es optimizar la fijación de la fractura. Y al optimizar la fijación de la fractura que tenemos, que la estabilidad es la base mecánica, pero la vascularización, la base biológica, para una consolidación ósea sin complicaciones, ya nos lo decía el doctor Chesner. Entonces, este paciente, lo que buscamos en el objetivo de tratamiento, una rehabilitación precoz. Este es un campesino que cuando llegó al servicio de urgencias tiene 65 años, lo que comunicó, tranquilo doctor, que el otro quedó peor. Y esto es una herida a machete, como pueden ver es una fractura abierta, en 2 tiempos lo lavaron, fijador de control de daño, y posteriormente entramos a hacerle con placas ortogonales la osteosíntesis, y lo que buscamos en este paciente es que tenga una rehabilitación precoz. Estos todavía tiene los vendajes y es a los 15 días posoperatorios. Entonces, ¿cómo optimizamos esa fractura? Nos podemos ver abocados si no tenemos un planeamiento adecuado, y esto es que el residente, doctor, yo quiero hacer esa fractura, y llega uno, yo pedí unas placas Mayo, pero doctor, llegó el paciente y cuando uno llega, no, usted está programado a esa sala y se encuentra uno con esto, que no hay esta columna. ¿Qué hacemos? Colocamos un injerto para recuperar la columna, hacemos reparación ligamentaria, pero no era lo óptimo en un paciente de 67 años y su evolución no fue la mejor
en los arcos de movimientos. Entonces, ¿cómo evaluamos la capacidad o la escala funcional en el codo en estos pacientes? Yo utilizo mucho el MET de la Clínica Mayo, donde se evalúan ítems como el dolor, arco de flexoextensión, la estabilidad y cómo están sus actividades de la vida diaria en 5 actividades. Si es menos de 60, tiene un pobre resultado. Si es regular, es entre 60 y 74. Si es bueno, es entre 75 y 89. Y excelente, mayor de 90. Así como hemos visto la evolución de la osteosíntesis en pacientes ancianos. En estos trabajos, el doctor Kummer, en 45 pacientes, un promedio de 73 años, 19 pacientes tuvieron pobres resultados y solamente en la tipo C, 45% tuvieron excelentes resultados. McKee en el 2009, de 42 pacientes, con osteosíntesis en 47%, con pobres MES, y dijo que estas estrategias de fijación no son como muy óptimas en el paciente anciano. Y él dice que el 25% de las fracturas de húmero distal en el paciente anciano no pueden ser estabilizadas adecuadamente y pueden fallar y necesitar revisión. Entonces, si evaluamos la osteosíntesis versus artroplastia de húmero distal, este es un estudio prospectivo de 12 pacientes con reemplazo para la fractura de húmero distal con 11 MET excelentes y uno bueno, y 12 con osteosíntesis con 66% de buenos excelentes, pero ¿qué vemos? Que hubo una falla en la osteosíntesis que necesitó revisión en el 25%, y hay otros artículos que dicen que hay 42% de reoperación. Esto no es en todos los ancianos, en aquellos que tienen mala calidad ósea y en aquellos que tienen fracturas tipo C. Entonces, este es otro trabajo del doctor McKee en 40 pacientes mayores de 65 años. A 15 le hizo osteosíntesis y 25 artroplastia total de codo. ¿Y qué encontró? Mejor MET en artroplastia versus osteosíntesis a 2 años de seguimiento. Y un 25% del grupo esencial de osteosíntesis pasó a prótesis, en que es un trabajo de evidencia tipo 1. Entonces, también hemos utilizado en las fallas de la osteosíntesis de húmero distal el reemplazo total de codo. Si tenemos rigidez, pero generalmente si hay una mala unión o si no una unión, lo que nos queda es hacer una prótesis semiconstringida tipo Conrad Murray, o si le quieren poner la Tatio, la pueden poner para recuperar la estabilidad y la funcionalidad en ese paciente. Y ha tenido un resultado de 85 a 90% de muy buenos resultados. Este es un paciente con una no unión que lo trataron de 65 años con pines percutáneos y llega al servicio, ya le retiraron los pines un año después con esta no unión de húmero distal y lo llevamos a cirugía, le colocamos una prótesis Conrad Murray con muy buenos arcos funcionales. Estos son 10 años de seguimiento, miren que no hay aflojamiento, pero el señor es activo y se cayó. Y entonces, aún así, no se aflojó esto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de artroplastia total en fracturas de húmero distal? Está el estudio Delphi. En este estudio Delphi se llamaron a expertos para ver usted a quién le colocaría prótesis de húmero distal en fractura, prótesis de reemplazo total de codo en fracturas de húmero distal. Y ellos dicen que pacientes no reumáticos, no mayores de 75 años, paciente con enfermedad reumática a cualquier edad, paciente con reducida expectativa de vida, con una fractura de húmero distal, paciente con hueso patológico a cualquier edad, y esto es debatido, pero ellos consideran si está osteopénico, si tiene muy mala calidad ósea, le va mejor con una prótesis que con osteosíntesis, y paciente con enfermedad degenerativa del codo mayor de 60 años, ya no 65 como pensamos, no mayor a 60, y complicaciones de fracturas de húmero distal, artrosis postraumática después de los 60 años y no unión de húmero distal mayor de 70 años. Esto también es ratificado en otro estudio del Reino Unido que tiene las mismas indicaciones que tiene el estudio del. ¿A quién le haríamos entonces hemiartroplastia? El doctor Scott Steinman, Clínica Mayo, busca la literatura de la hemiartroplastia en una conferencia que hace en BUMED y encuentra estos artículos. Y ven, son muy pocos artículos en hemiartroplastia. Necesitamos mayores trabajos. Pero ¿cuáles son las indicaciones en la hemiartroplastia? La hemiartroplastia tiene que tener
un reemplazo de la parte distal del húmero, remedando el húmero distal, y si vemos, la parte anterior del húmero distal está a 30 grados rotado anterior con respecto a la diáfisis. En el plano AP tiene 6 a 8 grados de valgo y en el plano transverso 5 a 7 grados de valgo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nos dice el doctor Conrad Murray en un trabajo que hizo? Las fracturas que no pueden ser fijadas con RAFIC, estaban estos trípodes de prótesis, pero generalmente en nuestro medio solamente tenemos la latitud. Y es la indicación precisa, pero la condición sine qua non es que usted tenga que hacer reconstrucción de columna y ligamentos, que sean reconstruibles o que le den estabilidad, y que el implante pueda ser convertible a prótesis semicostreñida. ¿Por qué? Porque cuando usted coloca una hemiartroplastia, a los 10 años pueden haber desgastes en la parte del cúbito, en la superficie del cúbito, y da dolor, y usted lo va a tener que convertir a una prótesis semicostreñida o costreñida. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para colocar una hemiartroplastia en fracturas de húmero distal? Es que no tenga columna lateral y medial, que no puedan ser reconstruibles, y estas son consideraciones óseas, que tenga deformidades óseas persistentes, porque ya no va a haber una congruencia anatómica cuando usted ponga la hemiartroplastia, y va a haber alteraciones y estrés en la interfase cemento-hueso en el componente humeral cuando hay una fractura de coronoide no reparable, porque se puede luchar la prótesis, y cuando hay resección de cúpula radial, que es relativa, pero lo que nos explicó el doctor Náquira, esto va a hacer que se presente más estrés en el componente humeral y se afloje más rápidamente. Y lo otro es las consideraciones ligamentarias, que hay una insuficiencia irreparable o irreparabilidad de los ligamentos, y que haya un mecanismo extensor irreparable. Y hay unas que yo consideraría relativas, que son una lesión condral de la cúpula radial y la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca una hemiartroplastia a un paciente con artritis reumatoidea, la enfermedad sigue. Y en 3, 4, 5 años, este paciente puede estar inestable y va a acabar en una prótesis semicostreñida. Entonces, este es un algoritmo que nos dice el doctor Murray en pacientes a quién le va a colocar una prótesis total de codo en fracturas de húmero distal. Si es menor de 70 años, tiene estas comorbilidades y tiene mal hueso, usted le va a hacer, si tiene buen hueso, le puede hacer una osteosíntesis. Si tiene buen hueso, pero tiene una conminución en la parte de la tróclea, usted le puede hacer una hemiartroplastia siempre y cuando le haga una reparación ligamentaria. Si es un paciente mayor de 70 años, con comorbilidades, que tiene muy mal hueso y que tiene lesiones ligamentarias, hágale una prótesis total de codo o hágale una prótesis semicostreñida. Esta es la posición del paciente, yo lo opero en esta posición, una verdad de posterior. Antes hacía desinserción del Conrad Murray clásico, ahora hago el parabole-craneal como lo mostró el doctor Guido. Este es el grupo de jóvenes que querían ver el paciente. Y estos son el manejo del mecanismo extensor. Ya lo vimos, el Brian Murray, el paratricipital. El otro es los abordajes en lengüeta, pero estos pueden dar insuficiencias posteriores en el tríceps. Este es un paciente con una fractura de húmero distal. Aquí antes hacía, ahora lo estoy haciendo más paratricipital. Vemos la resección de los cóndilos y nos queda esto. Esto no es imposible armar esta fractura con osteocinta y mala calidad ósea. En fracturas de húmero distal utilizamos y trabajamos primero el componente humeral. Vemos para recuperar la longitud del cúbito, del húmero. Ustedes pueden ver acá que nos da 2 centímetros, pero podemos tener déficits metafisiarios proximales. Entonces tenemos que utilizar una lengüeta más larga para darle estabilidad. Y aquí estamos haciendo las pruebas con el componente humeral. Esta lengüeta, en esta cortical, hay que escarificarla, porque aquí vamos a poner un huesito, como lo mostró el doctor Guido, que es, nosotros lo decimos la galleta, para evitar alteraciones torsionales y le da estabilidad a la prótesis. Posteriormente vamos a hacer la preparación del cúbito. Le hacemos esta muesca, porque si usted no le hace esta muesca es difícil de preparar.
y le puede llevar que la prótesis se le vaya en varo o algo. Utilizamos unos rímel. Recomiendo en esto utilizar una fresita de mano, y usted va haciendo y después va utilizando la raspa y nos tiene que quedar así perpendicular al olecrano, y para que quede bien centrada. Si usted la pone que está en algún grado de rotación, va a haber aflojamiento del componente posterior. Después hacemos las pruebas de estabilidad, pero aquí hacemos la restitución de la longitud y vemos que el mecanismo extensor esté adecuadamente restituido y no hay inestabilidad. Aquí vemos en arco de flexión, extensión. Posteriormente vamos a cementar. Yo recomiendo la cementada en 2 tiempos. Antes, la cementada en un tiempo es engorroso, es estresante, entonces usted cementa primero el componente cubital y posteriormente acopla el componente humeral con este sistema, y después mete el componente, hace extensión, y con un sistema que tiene la Conrad lo impacta en en el canal humeral. Y aquí podemos ver ya el paciente, el paciente ya con la prótesis. Aquí está la galleta y esta es la prótesis definitiva. Ya nos hablaba el doctor Náquira si necesitaba los cóndilos y esto nos afectaba la fuerza y la estabilidad en el codo con respecto a la cúpula radial. Es debatido en la prótesis Conrad Murray porque es una prótesis semicostreñida que nos permite un varo o algo de 7 grados. Antes yo hacía mucha osteosíntesis de los cóndilos en lo posible para evitar las fuerzas torsionales, pero no hay estudios concluyentes que digan que van a aumentar la longevidad del componente humeral. Entonces, sí, yo prefiero hacerlo, si todavía está debatido, para darle menos torsión en el componente humeral. Si usted desinsertó el tríceps, ahora estamos haciendo más para tricipital, lo insertamos nuevamente en el olectran con la técnica de Conrad Murray. Este es un paciente que estamos evaluando la pronosupinación. Ahí pueden ver la pronosupinación. Y este es otro paciente con la flexoextensión del paciente, preservando ahí. A veces aquí se ve un poquitico desinsertado, pero es que a veces hay codos muy constreñidos que tenemos que hacer un poquitico de liberación. Este es el resultado a 10 años y este es el paciente posteriormente a una caída y no se aflojó los componentes. Este es el arco de movimiento de la paciente al mes y medio de cirugía. Y esto es la pronosupinación que tiene la paciente al mes y medio. Esta es otra paciente que nos llegó con una fractura con el doctor Wilson Bernal, que tenía una evolución de mes y medio, con una gran conminución en la troclea. Aquí uno diría, ya la hicimos hace 5 años, le podríamos haber colocado como una hemiartroplastia, pero en ese tiempo le colocamos una prótesis Conrad Murray. Esto es muy importante, nuestros pacientes son pequeños, los vástagos a veces son grandes, aunque sea eso viene en small, extra small y regular. Aquí utilizamos extra small, pero se abrió un poquito el canal, le tuvimos que hacer un cerclaje, pero este es el arco de movimiento al mes de la cirugía. Este es otro paciente, el último que hicimos, lo hicimos hace 3 meses, con esta conminución, como pueden ver en la tomografía, y lo llevamos a cirugía. Esto se ve muy inocente por la tomografía ahí, y aquí es para llamarle la atención. Si usted va a hacer una osteosíntesis de húmero en un paciente, hágalo como utilizar las fracturas de húmero proximal en el húmero distal. Lleve los 2 componentes, lleve placas ortogonales, lleve tornillo de medio fragmento, y si usted ve que no es capaz de armar eso, tenga la prótesis al lado para tener la segunda opción. Este es el paciente ya con la colocación del implante, flexión, extensión, un control radiológico. Cuando lo inmovilizamos en extensión, lo dejamos 2 o 3 días en extensión. No utilizo torniquete, le colocamos DREN si vemos que si está sangrado residual al posterior de la cirugía, pero generalmente la gran mayoría nos sale sin DREN por la hemostasia que hemos hecho en todo el acto quirúrgico. Y este es el paciente en flexión y extensión
a los 15 días posoperatorio y empezamos una flexión y extensión activa muy pronto. Y este es el arco de movimiento que se había obtenido en intraquirúrgico. Pero se nos pueden presentar complicaciones en las fracturas de húmero distal con las prótesis, sí. Generalmente hay aflojamientos, fracturas, la más frecuente es neuropatía del cubital. Hay trabajos que debaten si lo trasladamos o no, pero la gran mayoría de los trabajos recomiendan trasladar y transponer el nervio en la región anterior para evitar esto. La ossificación heterotópica está más asociada cuando hacemos un split del tríceps, se asocia más a esto, y la infección pues la vamos a ver más adelante en otra charla. Pero es muy importante, por eso no utilizo torniquetes, son pacientes de edad, tienen una mala vascularización en este sitio y es muy importante hacer colgajos gruesos en piel y tejido celular subcutáneo para evitar dehiscencias. En el hospital italiano, en un hospital italiano, colocan para evitar esto cuando la herida les queda húmeda un sistema VAC para disminuir el edema por unos días y posteriormente lo quitan para empezar una buena función. Yo no he utilizado el sistema VAC, pero soy muy minucioso en la herida haciendo unos colgajos gruesos para evitar necrosis en estos sitios. Esta es la experiencia en la literatura, 48 pacientes, el doctor Murray, con fracturas, promedio de 67 años, seguimiento de 7 años, tuvo unos arcos de movimientos de 24 a 131 grados con un mes de 93. 40 de los pacientes tenían artritis reumatoidea y solamente 5 revisiones, 3 de los 5 menores de 65 años. Y esto es en pacientes no reumáticos. En los pacientes no reumáticos se hicieron 26 pacientes y lo particular es que quedaron 20 pacientes en seguimientos porque los pacientes cuando uno lo opera tiene 65 a 70 años, la prótesis sobrevive más a la longevidad que iba a tener el paciente. Aquí quedaron 20, promedio de 72 años, con 63.2 meses de seguimiento, un promedio de mes de 92 y los arcos de movimiento fueron 125 en flexión y 26 menos 26 en extensión. Y este es otro artículo que analiza unos 40 pacientes con prótesis y que nos dice que en los seguimientos 19 que tuvieron 10 años de seguimiento después sin artritis reumatoidea, en los pacientes no reumáticos tuvieron una supervivencia de la prótesis en fracturas de húmero distal con Conrad-Murray del 86%. Este es otro paciente, este es otro artículo donde nos hablan que si lo podemos utilizar en fracturas abiertas. Es un artículo del hospital de Washington y ¿qué nos dicen? Esto lo utilizaron en 7 pacientes. En estos 7 pacientes tienen un seguimiento de 10 años, tienen una fractura abierta, le hacían lavados, generalmente eran Gustilo Anderson tipo 1 o 2, tratamiento antibiótico, en un segundo tiempo le insertaban la prótesis y había mucha conminución y era imposible hacer osteosíntesis y encontraron esto. El artroplastia del codo, no tuvieron infección, es una modalidad de tratamiento viable para fracturas abiertas de húmero distal, pero solamente fueron 7 casos. Este es otro artículo donde hay 26 pacientes con 72 años, un promedio de seguimientos, como lo podemos ver acá, y tuvieron una infección, una parálisis del nervio radial, generalmente el interóseo posterior y 2 ossificaciones heterotópicas. Este artículo lo traigo porque hicieron abordaje en split del tríceps y esto se puede presentar este tipo de complicaciones. Pero consideran que la artroplastia en pacientes con fracturas de húmero distal pueden tener buenos resultados. Este es el artículo que presentó Guido con 10 años de seguimiento en fracturas. 40 reemplazos totales de codo, seguimiento mínimo de 10 años, escala visual análoga de 0.6, mes de 90.5, solo 3 pacientes tuvieron menos de 75 en la escala de METS, flexión de 123, menos 23 grados de extensión, 11 pacientes tuvieron ISO, pero solamente a 3 le hicieron resección y solamente 2 hubo que hacerle una artroplastia de resección. 18 revisiones en 8, 3 pacientes por ISO, 3 por aflojamiento, 5 por fracturas periprotésicas y la sobrevida en artritis reumatoidea
fue de 85% a 5 años y de 76% a los 10 años. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Que es válido el uso selectivo de la artroplastia total de codo en pacientes con fracturas de húmero distal, aún en pacientes con artritis inflamatoria, tiene una longevidad aceptable y que se puede utilizar. ¿Cuál es la evidencia en este libro del 2012 que nos dice de osteosíntesis frente a reemplazos total de codo en pacientes de edad avanzada? Ellos concluyen que en la opinión actual muchos cirujanos consideran que los pacientes de avanzada con una fractura de húmero distal que implica una disminución significativa de la superficie articular pueden ser tratados eficazmente con un reemplazo total de codo y con un nivel de evidencia 2 en un estudio y 3 en 5 estudios. Entonces, en conclusión, en las fracturas de húmero distal, el tratamiento no quirúrgico no tiene un papel limitado, el RAFI es útil en la mayoría de los pacientes ancianos y la artroplastia tiene indicaciones en fracturas conminutas en pacientes ancianos con baja demanda. Y el papel de la miartroplastia es promisorio, pero requiere mayores estudios. Esta es una charla que nos tocó porque a veces nos enfrentamos a pacientes que tienen unas complicaciones de reemplazo total del codo. Unos son aflojamientos, inestabilidad, pérdida de componentes y los otros son infección. Estas son las indicaciones que dice el doctor Morri para la revisión de prótesis de codo. Entonces, en este artículo donde hacen un metaanálisis de las infecciones en el codo, determinan a quién le hago revisiones de codo y en qué tiempo lo hago, en un estadio o en 2 estadios. Lo importante acá es que quedaron solamente 309 reemplazos totales de codo con infección más frecuente por el Staphylococcus aureus y coagulasa negativo 32%. Y los factores más predisponentes para que les diera infección fue artritis reumatoidea, inmunosupresión y cirugía previa. Entonces, ellos evaluaron el tratamiento, si lo hacían en un tiempo o en un solo tiempo, y determinaron que la tasa de éxito de erradicación de la infección fue más alto con la revisión en 2 tiempos. Entonces, sabiendo esto, este otro artículo en el Reino Unido, que creen que la revisión en 2 etapas sí designa el estándar de oro para el tratamiento de la infección articular, ellos diseñan en este artículo, en este libro de artroplastia de codo italiano, nos dan un algoritmo de manejo en área del tiempo, no lo voy a decir, pero nos dan que en revisiones en 2 tiempos podemos hacerlo en un tiempo corto de 2 a 4 semanas, pero 6 a 8 semanas. Si tenemos 6 a 8 semanas, podemos tener un problema de que no vamos a tener buena función y podemos tener varias presentaciones. Esta es una señora que se le hizo la prótesis de 50 años, tuvo una artroplastia de interposición por 10 años, le funcionó, tiene artritis reumatoidea y posteriormente se le colocó una prótesis. Vemos aquí los signos de radiolucidez, pero es que la paciente iba a su gimnasio y cuando le preguntamos si le duele luego de hacer actividad, entonces aquí nos evaluamos si el aflojamiento es séptico o aséptico. Más bien parece un aflojamiento aséptico, pero tenemos dudas y debemos llevar algo si nos sale pus en el canal medular. Este es un paciente, sí, con una infección franca que debemos hacer, que es un aflojamiento séptico y debemos hacer una revisión. Y esta es una paciente con prótesis en el codo derecho de 15 años, prótesis en el codo izquierdo de 12 años y empezó luego de biológicos, de utilizar biológicos por su artritis reumatoidea a tener signos de infección en la prótesis del lado izquierdo, por lo cual lo tuvimos que llevar a revisión. Pero entonces, cuando vamos a hacer una revisión, nos queda esto. Y Dios mío, a pesar de hacer ventana, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo armar esto? Necesito algo que me dé longitud, necesito algo que me mantenga el mecanismo extensor y necesito algo que también me trate la infección en el canal medular. Entonces, revisando la literatura, encontramos esto, un espaciador con barras de Ilízaro, que puede ser dinámico, donde colocamos cemento que lo podemos ver en el canal medular y nos puede actuar como masquelete. Este es un caso que ellos presentan y en el caso que ellos presentan, ve acá, actúa con cemento para el tratamiento y puede permitir movimiento. Y después le colocan
una prótesis de revisión y un halo. Y miren que esto hizo una membrana inducida, este es un halo injerto y esto es a los 2 años como sanó. Entonces, este espaciador nos permite la habilidad de mantener arcos de movimiento, barras cargadas con cemento con antibiótico para erradicar la infección y la pérdida ósea puede ser llenada con cemento óseo como técnica de Masquelet. Esto es uno de nuestros pacientes con una infección y como pueden ver con una prótesis muy fija. Entonces, desacoplamos la prótesis, luego de hacer el desacople de la prótesis podemos hacer una ventana para extraer el húmero, pero el cemento es difícil, utilizamos o esta ventana y utilizamos el sistema ultrarray sónico para hacer el retiro del cemento. Vamos a hacer el olecrano y esto está más fijo y podemos tener esto. ¿Qué hacemos? Vamos a armar este rompecabezas, a esta le hacemos una variación, le ponemos una tuerquita acá y acá para evitar que se nos afloje y en el banderín macho le colocamos otra tuerca y como pueden ver este es el movimiento que nos permite el espaciador. Utilizamos cemento según el germen, generalmente utilizamos vancomicina por unidad de cemento 3 gramos, lo colocamos, aquí está el cemento, utilizamos Matson como material inerte, aquí esto es otro de la proyección, pero esto sí va a ser funcional y este es el arco de movimiento que tiene la señora intraoperatorio y esto es extensión y pronosupinación que tiene. Esto es al segundo día posoperatorio donde le estimulamos a que haga movimientos de flexoextensión y esto es a los 15 días posoperatorio. La señora estuvo 3 meses con el espaciador, pero después tuvo varios problemas y ella dijo que no quería otra prótesis alguna de revisión. Este es otro paciente con la infección como vimos ahora, lo mismo, nos quedamos sin tejido óseo, utilizamos este espaciador dinámico, este es el arco de movimiento que tenemos de flexoextensión. Este es una rayos X donde se ve el espaciador y esto en el control postoperatorio a los 15 días con movimientos de flexoextensión y con buena evolución y aquí la pronosupinación. Esta paciente posteriormente al año, miren que tuvo una fractura de húmero, esto a los 10 meses, a los 2 meses de la fractura, esto a los 10 meses de haber retirado el espaciador y miren que se está comportando una artroplastia de interposición, miren que está centrada, no tiene cúbito, como pueden ver aquí, el cúbito solamente está la membrana inducida, está centrada y miren el arco de movimiento, ahí le estoy en el sitio de la fractura, este es el movimiento de flexoextensión, no tiene prótesis y miren los arcos de movimiento que tiene la paciente y este es con el movimiento que tiene con el press, con muy buen resultado y ella no quiere absolutamente nada y no le voy a hacer nada más. Esto es lo que les traía del espaciador temporal dinámico. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Y ese caso de verdad que lo deja uno sorprendido. Hay un montón de preguntas en el chat. Voy a tratar de agruparlas para responderle a todos los participantes las preguntas. La primera, el doctor Vanegas ya contestó que él no utilizaba torniquete en fracturas. Yo utilizo torniquete. El doctor Náquira, quisiera preguntarle, ¿utiliza o no torniquete en su cirugía? No, no utilizo torniquete. Ok. Y las siguientes dos preguntas, la primera va para el doctor Náquira y la segunda para el doctor Vanegas. Y es, para el doctor Náquira, ¿cómo maneja los tejidos blandos al momento de la cirugía, específicamente los ligamentos epitrocleares y los epicondilios? Y para el doctor Vanegas, que ya lo mostró, digamos, en parte ya sé que lo mostró, pero en pocos segundos, ¿cómo es su proceso mental cuando hay una deficiencia de hueso en el húmero distal al momento de hacer una prótesis? Doctor Náquira. Guido, sí, pues muy rápidamente. Cuando voy a utilizar el paciente en fractura, es por una fractura, reservo y preservo los ligamentos en la mayoría de lo que pueda. Cuando es por artrosis, como lo vieron en el video, desnudo totalmente el húmero distal, o sea, no preservo los ligamentos. Y como vieron al final del video, que creo que también hay para conectarlo,
al cerrar, y lo mostraba también Horacio, para cerrar esa unión entre el anconio y la musculatura epitroclear, y lo mismo en la parte de la epicondilia. Hago pues un buen cierre de esa musculatura para el refuerzo. En fracturas, si los ligamentos quedo tranquilo, los puedo preservar, no uno la prótesis. En la artrosis siempre uno la prótesis, porque no tengo nada de ligamentos. Ok, muchas gracias. Y doctor Vanegas, ¿cómo maneja los defectos del húmero distal, óseos del húmero distal? Los defectos óseos del húmero distal en prótesis por fracturas. ¿Me estás preguntando una prótesis normal? En el sentido de la pregunta, el participante que hizo la pregunta, me imagino que será por fracturas y por secuelas de fracturas donde ya no hay columna y no hay stock óseo. Bueno, si tú no tienes húmero distal por secuelas de fracturas o tienes una fractura muy cominitas, tú tienes que poner una prótesis semiconstreñida. No hay chance de colocar una hemiartroplastia, no hay chance, tiene que ser una prótesis semiconstreñida para darle estabilidad a eso, porque tú no puedes, no vas a colocar injertos, a no ser que la longitud del húmero sea mayor. Como puedes ver en esa lengüeta, y los estudios biomecánicos dicen que puedes soportar hasta 4 o 5 centímetros de no tener esa longitud del húmero distal, sin tener alteraciones, siempre y cuando la prótesis, como la Conrad Murray, te permita restituir la longitud del mecanismo extensor. Ok, muchas gracias. Y también una pregunta sobre la rehabilitación, y esto es, creo que es bastante importante porque uno siempre se mira o estudia la técnica, cómo poner la prótesis y el truquito, pero al final, bueno, ¿y qué hago con ese paciente? ¿Cómo lo rehabilita? La pregunta es genérica, lo que yo ya se las hago a ustedes, pero lo que yo hago es, hago la prótesis linkeada así, coloco termino el círculo, la linkeo, y lo rehabilito de forma rápida. Le dejo una férula posterior por 4 o 5 días mientras lo veo en el primer control. Ahí le quito la férula y lo dejo a que inicie su rehabilitación. Eso es lo que yo hago en mis pacientes. El doctor Náquira y el doctor Vanegas, ¿cómo lo rehabilitan? Yo soy un poco más agresivo en la rehabilitación y ya más para abordaje paratricipital. Generalmente les dejo una férula en extensión porque es más fácil recuperar de extensión a flexión, y esto por gravedad tú lo puedes hacer, y la flexión es un movimiento muy activo, y al segundo día le retiro la férula y lo motivo para que haga movimientos de flexoextensión activa y pronosupinación. Es de recordar que, incluyendo la latitud, incluyendo también la prótesis de Conrad Murray, estos pacientes no pueden soportar más de 1.5 kilos de peso en el primero o el segundo mes postoperatorio, y no más de 2.5 kilos de peso por el resto de su vida. Y todos tenemos la condición sine qua non que el codo no soporta peso y el codo soporta peso. Y si es un paciente de edad, ¿qué hace el paciente para levantarse? Pone sus manos, apoya el codo, y cuando usted se está levantando de una silla, está soportando 1,5 veces su peso corporal. Entonces, lo estimulamos a que cuando se vaya a levantar, por favor, protegerse si es un paciente obeso para que no ponga en estrés la prótesis, pero generalmente la rehabilitación en codo lo que hacemos es arcos de movimientos de flexoextensión activa. Felipe. Guido, yo igual que vos, pues yo le dejo una férula más como por analgesia al paciente por el primer control. El primer control está haciendo entre los 5 o una semana, dependiendo pues qué día como que lo opera uno, si cae el fin de semana o no. Y si después de esa semana, incluso con puntos, empezar a moverlo, pues, y rápidamente unirlo con la terapeuta para que le asiste y le ayude mucho a recuperar la flexoextensión. Pero creo que lo que dice Horacio y vos, es rápidamente hay que poner a mover a este paciente, y más si ya no estamos tocando el tríceps. De acuerdo, de acuerdo. Hay otra pregunta, y es los pacientes que terminan en artrodesis, es decir, reemplazo de codo que va a artrodesis, o incluso no podría ir más allá. La pregunta está así, pero uno podría decir pacientes con artrodesis que quieran reemplazo de codo, ¿sí? Y acá eso es un heurístico acerca de esto, y es que un paciente, el codo es como tiene dos opciones, y uno no puede volverse en esto. Eso es lo que uno tiene en su cabeza, ¿sí? Respaldado por la evidencia, los resultados de pacientes que tienen prótesis de codo y saltan a artrodesis, los Muy mal resultados no son resultado. buenos. No hay una unión
no se logra esa artrodesis que uno quisiera. Y lo mismo lo contrario, pacientes que tienen artrodesis y van a reemplazo de codo, los resultados son muy, muy inferiores a los que se tiene con pacientes por fractura o por cualquier otra de las causas que hemos manejado. Entonces, aquí la pregunta es al revés, Guido, de artrodesis a reemplazo. Sí, Escobar fue quien hizo la pregunta y está diciendo que era al revés, por eso lo puse las dos vías, de artrodesis que va a reemplazo o de reemplazo que va a artrodesis, casi que es el mismo principio. Obviamente de esto hay series de casos y reportes que yo tenga entendido, pues, y los resultados no son ni siquiera cercanos a los resultados primarios por fractura o por artritis reumatoide. Hay otra pregunta es de Alejandro López y es la proficiencia, o sea, ¿cuántos reemplazos de codo se debe hacer al año para uno sentirse que es bueno haciendo reemplazos de codo? Sí, y la pregunta es medio tricky porque el volumen de reemplazos de codo no es muy alto, ni siquiera en los grandes centros donde se hace mucho reemplazo de codo es tan grande el volumen. Entonces, conseguir un volumen como se tiene en cadera, como se tiene en rodilla o como se tiene incluso en hombro es bastante difícil en cualquier centro. Entonces, ¿cómo hacer para que cuando llegue ese primer paciente, que yo no he operado un reemplazo en 4 años, por ejemplo, y llegue ese paciente que necesita mi reemplazo de codo? Creo que lo que uno debe hacer acá es, uno, haber tenido el conocimiento de la curva en viendo a otro cirujano, habiendo practicado en cadáveres, habiendo hecho ese modelo primero. Y segundo, teniendo estandarizado su proceso. Creo que si uno hace un buen planeamiento quirúrgico, si uno repasa la técnica, si uno realmente tiene los pasos muy claros, el qué hacer paso a paso durante la cirugía, creo que se le puede brindar un procedimiento seguro a ese paciente. No veo otra forma, porque es nuestro medio, sobre todo, es muy difícil hacer más de 1 o 2 reemplazos primarios al año, ¿sí? Hay cirujanos que hacen más por fracturas, claro que sí, pero en general, por artritis reumatoide o por artrosis, es complejo tener un volumen como el reemplazo de hombro. Entonces, mi respuesta sería esta, Alejandro. Hay otra pregunta sobre las complicaciones con el nervio cubital. Sí, las neuropraxias, eso está reportado, están descritas con el cubital, porque uno lo tiene que manipular durante la cirugía y realmente sí hay neuropraxias que mejoran afortunadamente, pero pues existen. Y hay otra pregunta en el chat, esta creo que es para Horacio y es, ¿de dónde saca el hueso para la galleta que coloca cuando hay fracturas? Digamos, cuando es una prótesis primaria es fácil porque del corte del húmero sale el hueso para la aleta, pero cuando son fracturas, ¿de dónde lo saca? ¿Cuál es su pedazo de hueso favorito? Tú tienes varias opciones para sacar el hueso. Uno es que tienes conminución en la tróclea, pero a veces la tróclea tiene buen hueso para colocar y ahí puedes sacar la galleta. Y otro es la cúpula radial, ¿cierto? Y en esta cúpula radial, como generalmente vas a colocar una prótesis semiconstreñida, tú puedes utilizar la cúpula radial para utilizarla a la galleta. Pero la galleta lo importante es cuando vas a colocar, y vas a colocar el componente, si esta es la cortical anterior, la tienes que escarificar, no solamente colocar la galleta, sino escarificar, poner aquí hueso subcondral con hueso subcondral para que haya integración y permita muy buena estabilidad de la aleta. No es solamente la posición, y tienes que probar antes con la prueba que se deslice, porque cuando uno va a colocar la galleta y le coloca una galleta muy grande, puedes tirar el injerto hacia anterior y no vas a tener mecanismo, entonces tiene que quedar coaptada como un press fit en la aleta. Pero generalmente con los trozos que le quedan a uno de todo ese hueso, puede utilizar una buena galleta. Y si no tienes, tienes que utilizar la cúpula radial. Ok, gracias. Hay otra pregunta, y esta creo que es para el doctor Náquira. Yo no tengo experiencia en esto, pero ¿qué pasa cuando se necrosa la piel en el codo posterior? ¿Qué cobertura prefiere? Bueno, no, lo que decía pues Horacio, gracias ahora que tenemos estos sistemas BAC y los manejos de los tejidos blandos y como la prevención en todo, pues cada vez lo tenemos menos, pero hay algunos casos. Nosotros hemos pasado más a unos colgados rotacionales, incluso alguna vez hemos hecho incluso el colgado de los interóseos posterior reverso, un colgado también, hay un colgado que es el colgado radial que se puede utilizar para sacrificar pues una parte muy importante del antebrazo, todo va a depender de la cobertura que necesitemos. Pero en general, cuando hemos podido hacerlo con colgados de rotación local, hemos podido cubrir esos defectos que podemos hacer.
Yo quería aprovechar, Guido, y hablar un poquito también de las lesiones neurológicas, no Claro. desestimar. Lo del cubital es principalmente, pues es una lesión muy importante, porque realmente en el abordaje lo vamos a tocar y pues hay que tener mucho cuidado. Lo digo por una experiencia personal, una complicación intraoperatoria que yo tuve un paciente, tuve una fractura intraoperatoria y ese paciente presentó una praxia al radial, pues, tuvo una fractura en el húmero y pues, manejamos la fractura pues con anclajes, con unos anclajes, pero presentó una praxia después porque en el momento de la fractura giró el fragmento y lesionó le hizo praxia, no hizo una lesión de corte, pues entonces también hay que tener mucho cuidado que uno muchas veces está tranquilo y ojo con las falsas rutas que también puede por allá tocar el nervio, entonces eso también es de Yo mucho. quisiera también hacer unas acotaciones con la coronoides. Cuando usted tiene un paciente y tiene una coronoides prominente y va a hacer flexoextensión, puede hacer un efecto de campaneo y puede hacer que el vástago del cúbito se estrese. Igual se va a estresar la interfase cemento-hueso en el componente humeral. Entonces, si usted ve que le va a quedar constreñido, va a tener eso, reseque algo de coronoides para tener mejor flexoextensión, más flexión. Y si usted ve que en la extensión pueden haber osteofitos o pueden haber hueso del olecrano que le está estorbando, reseque un poquitico el olecrano para permitir extensión. Lo otro es la longitud. Si usted pone una longitud muy inadecuada en la prótesis, usted va a tener pérdida de extensión. Pero si usted la corta mucho, va a tener una inestabilidad en ese mecanismo extensor. Usted tiene que poner una adecuada extensión de eso. Por eso, lo ideal, cuando usted lo vaya a cementar, al menos en la Conrad Murray, y lo he hecho en las poquitos latitud que he hecho, es siempre la cemento y me la pongo en extensión. Y así considero que el tríceps va a quedar en bueno y ya le hago movimiento de su extensión después, pero son detalles anatómicos. Lo otro son las rotaciones de los componentes, bien sea la latitud o bien sea la Conrad Murray. Si tú rotas 6 grados de valgo o varo, te pueden dar aflojamiento temprano de los componentes por el estrés que va a tener la interfase cemento-hueso. Y lo que está preconizando, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en Italia, es si usted tiene un defecto óseo, pero en el cúbito, que se puede presentar en la artritis reumatoidea, usted ponga la jeringa, la punta de la jeringa en el cúbito, rellena en la parte lateral como lo hacía Madsen en las prótesis de húmero proximal, rellena con chip de córtico esponjosa y posteriormente mete el cemento y ahí mete el componente cubital para tener una mejor fijación de ese componente. Eran como datos importantes para decir. Ok, muchas gracias. Y clarísimo. Pregunta el doctor Vargas, ¿y qué, qué vástago prefiere al momento de colocar el componente en el cúbito, largo o corto? Yo pues voy a responder yo primero. Yo intento colocar el vástago largo, pero no siempre se puede. Sí, realmente el cúbito y sobre todo cuando hay secuelas de fracturas, es bien complejo colocar un tallo largo, terminando poniendo el corto, eh, pero intento siempre colocar el largo. ¿Qué evidencia hay de esto? No, hay series de casos nada más, es difícil, no tengo conocimiento de un artículo que compare largo con corto y cuál sea mejor, pero por biomecánica pienso que es mejor el largo, creo que se fija mejor en el cúbito, por eso prefiero utilizarlo. Pero insisto, también he usado el corto porque físicamente no se puede colocar el largo, el cúbito no da el tamaño y sobre todo se empieza a fracturar, ¿sí? Entonces, antes de que se termine de fracturar, pues me ha tocado poner un cerclaje para evitar esto y colocar el vástago corto. No sé qué opina el doctor Náquira y el doctor Vanegas. Mira, el cúbito tiene una angulación en varo y tiene en la parte posterior, si ves, el eje del olecranon y el eje de la diáfisis del cúbito. Entonces, aunque la prótesis viene anatómicamente diseñada, si ves el canal del cúbito se va estrechando lentamente de su parte cónica a llegar hasta allá. Entonces, cuando vos colocas el componente cubital y te queda un poco de rotación, te va a pegar o en la parte más posterior de la cortical y ahí es donde puede hacer una falsa ruta. Y lo ideal que sea vasto
largo o corto, lo más importante es el cementado, ¿cierto? Y el cementado, lo que recomiendan es hacer un cementado en press fit, que quede presurizado, que quede muy presurizado para tener más fijación de eso y que queden de 2 a 5 milímetros como todos los cementados de las prótesis. Pero los italianos ahora tienen una muy buena idea que me parece que es que no se necesitan tanto manto de cemento de 5 milímetros, con 2 son suficientes siempre y cuando lo pongas presurizado y en el canal le coloques un restrictor, que no puede ser de goma, sino un pedacito de hueso que cuando tú vas a cementar, coges con el componente de prueba y verificas que el componente llegue hasta allá para que quede presurizado el cemento. No, yo creo que Sí. igual que vos, Guido, pues trato que sea lo más largo, creo que eso va a ayudar a la preservación de la prótesis, pero hay veces no se puede. Sí. Sí, yo creo que ya en aras del tiempo hay la última pregunta y es, en cuanto a la rehabilitación y en cuanto a la rigidez posoperatoria, la pregunta es cómo manejar la rigidez y las retracciones prequirúrgicas en estos pacientes y por qué no iniciar la inmovilización activa al día siguiente, por qué esperar 4 días. Yo creo que cuando uno revisa la literatura y mira los resultados paciente por paciente, que hay las series están descritas, y mira la movilidad que queda en el posoperatorio, tiene mucho que ver con la movilidad que tenía en el preoperatorio, ¿sí? O sea, es decir, el paciente que ya movía bien antes, pues va a mover bien después. El que no movía mucho antes, va a mejorar el movimiento, pero no tanto como el que movía bien. Entonces, con ese argumento, lo que yo hago es hacer una liberación extensa, por eso la utilizo linkeada, libero lo más que puedo, quito la cápsula, dejo el codo lo más libre para intentar o favorecer ese rango de movimiento completo, ¿sí? Y la razón por dejarlo 4 o 5 días, dependiendo el, el, la, el tiempo entre la cirugía y mi consulta, es por cicatrización, por dolor, porque pues las ventanas que vieron en las fotos que les mostré inicialmente, quisiera que estén un par de días más para que cicatricen, para que se forme de pronto menos seroma, hematoma, no sé, pero es más con esa intención, digamos, favorecer la cicatrización y evitar complicaciones en 4 días. Yo no creo que haya una diferencia significativa entre mover entre las 24 y las 72 horas. No estoy seguro ojo, en esta prótesis con este debridamiento y esta liberación que hacemos. Pero todo depende si estás tratando a un paciente con una artrosis postraumática, donde tienes que Mm. hacer mayor liberación y hay deformidad en contractura, infección y ósea, y lo otro es si un paciente reumatoideo, porque el paciente reumatoideo de por sí ya está liberado. Ya cuando uno llega, quita eso, antes le pierde, no tiene columnas, tiene un Lancet 4.5, por eso utilizamos las prótesis semiconstriñidas. Entonces esto no es tan difícil en el reumatoideo, pero sí más en artrosis postraumática o en el paciente con osteoartrosis pura. Y artrosis primaria, exactamente, sí. Sí, yo lo que adicionaría también, porque espero esos días, estoy totalmente de acuerdo, la verdad, es más por comodidad del paciente. Muchas veces cuando ese paciente con la cirugía de la prótesis total, el movimiento tan rápido, ocurren dos cosas, se asusta mucho y eso evita después el movimiento que necesitamos. Y segundo, tan agudo, empiezan hay veces a sangrar. Entonces eso también los angustia en la casa, que estén moviendo y sangrando. Entonces, o sea, yo lo que he visto en los pacientes es que hay veces contraproducente. Estoy de acuerdo que lo ideal sería incluso el mismo día o el día siguiente empezar a mover o muy como hace Horacio, pero más lo hago es por ese cuidado, pues. Ok, ya creo que la última pregunta, para no dejar a nadie sin pregunta. ¿Qué hace cuando hay una fractura del húmero diaficiario? Esta es para el doctor Vanegas, que le va a poner una prótesis, pero además hay una fractura en el cúbito con extensión diaficiaria. O sea, placa el cúbito y pone la prótesis, o cómo la maneja. Tiene fractura de húmero diaficiario y fractura también de cúbito. Es un codo flotante. No, Sí, eso entiendo entendiendo por la pregunta, sí. entendiendo la pregunta, pero también tiene una fractura distal, o sea, tuvo un trauma de muy alta energía. Ahí, y usted lo que tiene que hacer es, usted tiene que estabilizar el húmero y se asocia como si fuera una revisión. Usted tendría que ponerle un vástalo largo en el húmero para darle estabilidad, utilizar lonjas o hacer cerclaje solamente según la conminución que tenga en el húmero. También hay artículos en prótesis de revisión en codo que usted puede colocar placas con sistema cable para darle estabilidad a esto y luego de colocar el componente humeral, pero
Lo ideal es utilizar un vástago largo, lonjas y suturas de anclaje. Y en el cúbito, igual, pero ahí sí usted tiene que poner el componente más largo que pueda meterle al canal. Y ahí usted puede utilizar, en su defecto, lonjas, pero tenés que restituir la longitud del mecanismo extensor. Es un caso muy complejo el que están, ¿cierto? El que están comentando. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Y muchas gracias sobre todo a las 180 personas que estuvieron conectadas en algún momento. Quedan todavía 130 personas conectadas. De verdad, a nombre del capítulo de hombres, de la Sociedad Colombiana de Hombre y Codo, de las COD, al doctor Náquera, al doctor Vanegas, muchas gracias por su tiempo, a los participantes. Creo que aprendimos mucho, yo aprendí mucho de ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Que se Hasta me... luego.